Hay que pedir permiso aquí. Microdatos. Eso. ¿Aló? Aló, ¿Aló? ¿sí me escucha? No. No, ni por llamada normal entonces. Sí. Cuente pues, hermano. Oiga, ¿me escucha? Sí, claro. Ah, pensé que ya no me escuchaba. ¿Qué tal estará quedando el audio? ¿Quién sabe, hermano? Hermano, este es el episodio número 21 de Manizales de los 90, Conciencia Juvenil Subterránea. Un episodio que no hemos podido hacer porque primero nos citamos al maestro César Albarán, a César Peláez y a usted para hablar Ajá. de Juan Carlos Navarrete desde la memoria del Esquife. Que el Esquife fue un grupo que tuvimos donde vivimos juntos y estuvimos 6 meses viviendo en una casa con Juan Carlos, nosotros cuatro, y, y, y bueno, en el 98, creo que fue 97. Entonces, pues hemos querido recordar a Juan Carlos, bueno, pero no se pudo, ese día solo pudo llegar César Peláez a la invitación virtual y quedó con un problema de sonido eso. Bueno, lo que grabamos ahí, entonces bueno, entonces no quedó bien. Albarán fue el que me dijo, no, eso no se escucha bien, bueno, entonces lo quité. Y bueno, ya he quedado como de encontrarme con ustedes por aparte, ahorita contigo y el sábado me voy a ver con Albarán virtualmente y Peláez pues está muy ocupado esperando que se desocupe como para pegar una conversadita otra vez. Entonces, hermano, el pretexto es, pues yo aquí estoy grabando el audio, espero que esté pues como grabando, sí. Y, y pues, no sé, o sea, de pronto se lo pego ahí a una imagen y bueno, y lo pongo ahí como podcast ahí en el canal. Eh, de todas maneras, pues también queda abierta pues esta línea de diferentes personas que pueden empezar como a dejar el registro de recordar a Juan Carlos y de, bueno, y de preguntarnos un poco, pues, bueno, estamos recordando un amigo que fue muy importante en los 90 para los que estábamos como en la parte de la creación y estuvimos ahí como en Bellas Artes y en la Facultad de Filosofía, ese puente como entre esas dos escuelas. Y bueno, yo en los 90 estuve en música y ya en los 2000 estuve en artes plásticas. Pero sobre todo en los 90, cuando él también estaba comenzando a estudiar filosofía, tú estabas empezando a estudiar artes plásticas, yo estaba empezando a estudiar música. eh, lo mismo Albarán y lo mismo Peláez estaban empezando a estudiar artes plásticas. Y bueno, y entonces, ¿cuál es la importancia de este personaje? ¿Cuál es la importancia de Juan Carlos dentro de toda esta memoria y de todos estos recuerdos? Y bueno, y entonces estamos contigo, Francisco, bienvenido. Y pues la pregunta inicial es, bueno, ¿vos qué te acuerdas y como qué anécdotas y cómo comenzó, cuándo lo viste por primera vez? Y a ver si vamos un poco como descubriendo cuál es la importancia. Entonces, hágale hermano, a ver, ojalá este audio quede bien. Gracias, hermano. Sí,
Con Juan Carlos pues nos encontramos alrededor del teatro, ¿sí? En ese momento yo estaba haciendo teatro de mi calle con Anselmo Parra, y nos encontramos pues por ahí en lo que es el ejercicio teatral. Luego pues ya nos seguimos viendo en lo que fue Bellas Artes, porque él pues iba a ensayar con Oscar Jurado, él era alumno de él y estuvo mucho tiempo en el laboratorio, cuando eso no existía la carrera, sino que existía un laboratorio en el cual estaba Oscar Jurado, era quien dirigía los ejercicios, quien hacía todo el trabajo teatral. Recuerdo mucho de Juan que hizo un personaje muy sexy, le gastó bastante tiempo y bastante ensayo y encuentro con Oscar Jurado. Y luego aparece entonces como un boom en los 90, donde nos encontramos mucho alrededor de los talleres, ahí en artes plásticas, porque había la posibilidad del encuentro entre la gente que hacía artes plásticas, los que estudiaban filosofía, derecho y música, y había un ambiente propicio para eso. Digamos que se rompió un poco esas divisiones y comenzamos a encontrarnos. Juan Carlos al igual pues estudiaba filosofía y letras, yo hacía trabajo, sobre todo en la época de ferias, trabajaba en lo que es parques nacionales, en lo que es el Comandante, el Ruiz, y allí pues nos encontrábamos porque Juan era guía de allí del parque, y ahí nos encontrábamos regularmente. Luego ya como finalizando la carrera de ambos, la vida hizo que nos encontráramos y habitáramos un mismo espacio, una misma casa por ahí por la 23 frente a la estación, y ahí habitamos mucho tiempo. Los dos compartimos momentos muy muy fuertes, porque eran momentos duros en los cuales digamos la alimentación era un problema, porque no teníamos cómo hacerlo, pero bueno, ahí nos defendimos un buen rato. Él iba a parques, yo subía de vez en cuando a hacer alguna actividad lúdica en el parque, y desde ahí nos defendíamos. Entonces, y ahí estaba Juan Carlos terminando su tesis. Hablábamos mucho alrededor de la tesis, él preocupado por la estética, y desde un punto de vista muy de Juan Carlos, comenzamos a escribir una obra de teatro. Antes había trabajado en el Esquife, que fue el lugar donde sus mercedes se habitaron. Había trabajado el de Puertosaurio, y comenzamos a escribir algo como a dos manos, y bueno, eso se interrumpió por muchas situaciones que pasaban allí. Y luego, digamos, tuvimos como una pequeña separación en tiempo y lugar, porque dejamos esa casa y Juan Carlos se fue a vivir a los apartamentos de Alejandro Luna, que se manejaba un edificio, y él fue allá a vivir, y yo me fui a otro lado a vivir, y una noche nos encontramos para hacer teatro, y nos fuimos con Quintero, se me olvida el nombre, sí, nos fuimos a Andrés Quintero, sí señor, qué pena con el nombre. Andrés Quintero, hicimos un ejercicio y nos fuimos para la tierra de Juan Carlos Navarrete a hacer teatro. Nos fuimos los tres por allá.
y pues fuimos, hicimos la obra de teatro, nos regresamos y como no alcanzaba mucho el dinero, por ahí en Fresno nos detuvimos y nos iban, pasaron los paramilitares que estaban en ese momento y nos iban a matar. Y la señora del restaurante donde estábamos comiendo paró un camión de papas y Quintero y Navarrete y yo nos subimos a ese camión y ese camión nos trajo hasta la entrada de Manizales. Ahí la vimos cerquita, es una cosa que yo creo que eh, Andrés Quintero recordará como nefasta, creo que cada uno la recordaría como una cosa muy nefasta. Y luego de eso, Juan Carlos fue a vivir a la casa de Virginia con su hija y iban a ser su hijo, iban a ser su hija, bueno, no recuerdo cómo es la historia, pero pues uno de los dos iban a ser y él vivía allá, estaba haciendo un taller ahí para hacer caña de madera y comenzamos a trabajar en el SENA los dos. Trabajamos en el SENA viajando por todo el departamento de Caldas, por los pueblos haciendo jornadas de lectoescritura. Para ese tiempo Juan Carlos tenía algo que era el sueño de él, que era tener un Suzuki Samurai de esos camperos y ese era el sueño y andábamos en ese vehículo para arriba y para abajo y hacíamos muchos talleres de lectoescritura en el SENA. Luego de que estuvimos ahí como un año creo y entonces Juan decide irse para Bogotá y bueno, luego ya me entero de su proceso y bueno, agradeciendo mucho con el parcero que compartimos mucho. Era un niño grande, sí, siempre era una persona, un niño muy especial y eh, era una persona que no era rencorosa, sí, no, a pesar de las múltiples confrontaciones que por su personalidad tenía con mucha gente, él no era una persona rencorosa y más bien era como un niño que estaba en este mundo y pues, al cual se le agradece la amistad y el compartir. Sí, eso es como lo que recuerdo. Bueno, eso está bueno, hermano. Y bueno, ¿y tú cómo veías a Juan Carlos? Juan Carlos, para ti, digamos, como en un espectro de personajes, de roles dentro de un equipo, de gente, dentro de una tribu, una comunidad, ¿tú qué piensas que era, en qué posición era que él estaba jugando? ¿Tú lo veías desde tu posición? ¿Lo veías jugando de qué? Juan Carlos era más digámoslo, poniéndolo en estos términos, un personaje que tenía la capacidad de vincular a la gente eh, con sus sueños y con los sueños individuales. No lo definiría como un líder nato porque él no le gustaba eso y no se sentía bien ahí. Él le gustaba más que otros dirigieran y él trabajar en torno al proyecto colectivo. Él no era de los que iba a emprender la lucha y a jalar, sino que él se sumaba. Ok, y bueno, y ese sumarse, ¿tú lo veías como un sumarse más en las circunstancias o lo veías como un sumarse comprometido o a qué cosas crees tú que con las cuales crees que él más se comprometió? No, Juan Carlos lo que se comprometía era con
voy a expresarlo de esta manera, con el amor y el vínculo de fraternal, ¿cierto? Porque ese era su vínculo, él no era una persona de intereses, no era una persona pues, de intereses económicos o de posición, esas cosas, sino que él se vinculaba desde el puro afecto. Y desde ahí se comprometía con el proyecto que fuera, ¿sí? Pero era más por el afecto y la amistad. Y ese afecto y esa amistad, o sea, parece pues que tienen como un carácter especial en él, ¿no? Porque, digamos, no sé cómo decirlo, si en términos de intensidad o qué, pero parecía que sobresalía en el combo, ¿no? Como él y algunos personajes, pero es uno muy en particular, como en cierto grado de esa afectividad, como de esa intensidad, ¿o cómo lo ves tú? No, lo que pasa es que Juan Carlos era apasionado en lo que estaba haciendo, ¿sí? Y la gente que tiene pasión en lo que hace, pues llama mucho la atención, ¿sí? Porque él era supremamente apasionado en su búsqueda de conocimiento, en su búsqueda de relación con las personas, ¿sí? Y era una pasión, digamos, no aburrida, ni triste, ni así muy refinada, sino que era una pasión alegre, jocosa, infantil. Por eso él llamaba la atención y quizás eso era lo que chocaba mucho con las personas, porque en medio de todo ese ejercicio de pasión él se estaba era divirtiendo. Y bueno, él murió como a los 38 años, digamos, pues estuvo pues en esa etapa pues de más que todo la juventud, ¿cierto? Y como que apenas estaba pues empezando como buscando su madurez, ¿cierto? Y ahí le agarró como el final. ¿Qué sería? Tal vez tú tuviste alguna sensación de algún tipo como de transformación o de madurar su punto de vista hacia el final, o mantenía cierta filosofía como igual, o cómo fue también la relación con sus hijos. Exacto. Lo que yo compartí con Juan fue muy cercano y fue muy cercano a la familia. Recuerdo muy gratamente un día que me llamó y me dijo que fuera a la casa donde vive Virginia y los papás, y que fuera a comer una cazuela que él estaba haciendo. Y eh, una cosa era ver a Juan Carlos digamos, en los ámbitos de cultura y estas cosas, pero otra cosa era verlo con su preocupación y su rol de papá, ¿cierto? Preocupado por la formación de sus hijos, no digamos desde un punto de vista conservador y estas cosas, sino preocupado por los hijos y la gran felicidad que había en él cuando en ese carrito rojo pues salíamos con los hijos y era su orgullo, su felicidad. Y ahí es donde uno podía ver a un Juan Carlos Navarrete eh, realizado, adulto, completamente feliz, porque ese fue uno de sus grandes proyectos que quizás no lo expresó de manera verbal, pero esa familia fue su gran proyecto. Bueno, y
digamos, ¿tú cómo piensas que de pronto, bueno, claro que es como un poco, de una persona como él, ¿tú cómo la verías ahora? O de pronto, si lo has reconocido en algunas otras personas. Luego, pues claro, yo he visto que algunos han reconocido como hay algunas personas parecidas a él, pero pues ahí como en esa etapa de la juventud, pero ¿cómo sería Juan Carlos? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo sería ahorita de 50? Ah, estaría igualmente gozando de la vida, ¿cierto? Porque eso ya era una Parecido, condición muy parecido a quién, de esencia. parecido a quién. No, no, Juan Carlos era parecido a él porque él tenía una cosa particular, ¿sí? Era esa búsqueda infantil, esa fuerza del niño, sí, esa felicidad de niño y ese asombro. Una cosa importante que tendría y que yo creo que eso no se le iba a desaparecer a Juan Carlos, era el asombro y la humildad frente al conocimiento, frente a las personas, que en principio uno podría pensar que el hombre como que se recogía o sentía, no sé, vergüenza o otra cosa, pero no, era su pura humildad y, y estaría siendo una persona de esta mediana edad supremamente jocosa. eh, Imagino yo perfectamente entregado a sus dos hijos, porque ese era el núcleo del hombre, sus dos hijos, su esposa Virginia y su mamá y su papá y su hermana, pues que eran como el núcleo. Él fue muy, muy familiar. Él, si tenía una fuerza, era ahí estaba en la familia, porque él propendía por el vínculo familiar. Y sería muy jocoso. Ujú. Bueno, no sé, hermano. Bueno, porque pues también, no sé, o sea, también pues a veces hay muchas historias en relación a Juan Carlos, pero también me gusta pensármelo pues como en eso, como parte de un grupo, ¿no? Como, no como que si fuera Juan Carlos, ¿cierto? Simplemente como él, sino como también como en un ámbito un poco más amplio. Está la familia, claro, la familia pues su mamá y su papá y sus hermanas y la familia que él tenía con Virginia y sus hijos. Y pues estaba también su cuestión artística y su medio cultural. Y bueno, y como dices tú, ahí estaba como jugando unos papeles distintos también, que eran pues como, pues sí, como más pertinentes, pues. O sea que había pues ese equilibrio también, ¿no? Había esa capacidad de reconocer esos espacios, ¿cierto? Que a veces pues hay personas que no lo tienen, ¿no? O sea, dentro del arte y la cultura, a veces hay personas que no tienen la capacidad como de tener ese rol familiar, ¿no? De tener ese rol como de, no sé, ¿qué será? Como de pertinencia, como de que el papel es distinto, ¿no? El que juega uno cuando está con sus hijos y cuando está con su esposa, si es el caso, que cuando está con los amigos o cuando está en unos ámbitos creativos o cuando está enrumbado, ¿no? Eh, y ahorita que tú lo planteas, pues me hace pensar mucho eso. O sea, nosotros nos conocimos mucho en la rumba, ¿no? O sea, como que la universidad, incluso la cultura y todos esos procesos creativos implican mucho de esto de los estados alterados de conciencia y de la ebriedad bueno, y de las emociones, todo ese tipo de estados como un mundo muy efervescente. Y a veces casi no nos vemos pues en las familias, ¿no? O sea, que en las familias, no todas las familias son lo suficientemente funcionales
como para poder, ¿qué digo yo? Como ser también, o sea, como compartir las amistades de un hijo, por decir algo, ¿cierto? O las relaciones que un hijo va haciendo en la medida en que crece. Digamos, no todas las familias son lo suficientemente funcionales como para poder abrazar eso también, sino que muchas veces son cosas que se dan de manera fragmentada, digamos, como que no tienen mayor conexión. Entonces uno termina conociendo amigos pues de rumba, pero a veces pues no los conoce pues en otros ámbitos, no sé, el ámbito profesional o el ámbito familiar. Pues bueno, bueno, eso aparte de que pues estamos hablando de artistas, ¿no? O sea que pues no estamos hablando pues de médicos ni de veterinarios ni de ingenieros, sino que estamos hablando de artistas, entonces que además esto de la creatividad y de los estados emocionales y todos los estados de conciencia terminan siendo parte como de un vademecum de exploraciones que hacen pues, los artistas, sobre todo cuando les interesa la creación y bueno, y la filosofía, por ejemplo, también cuando se toma como un acto creativo también. Entonces también fue como el escenario donde más vimos a Juan y muchos no alcanzamos, pues, claro, fueron apareciendo los hijos, pero igual, bueno, ese contacto con la familia no es una cosa a la cual podamos como acceder todos, y ahí pues es donde hay una mirada como muy distinta que de cierto modo complementa, y me parece a mí que habla bien de la capacidad de eso, de reconocer esos diferentes escenarios. ¿Tú cómo la ves eso que acabo de decir? Sí, yo creo que una de las particularidades con Juan es que yo con Juan compartía en espacios no de rumba, ¿cierto? Y a veces estuvimos en casa cuando vivíamos en espacios alterados, pero no de rumba, sí. Una cosa que era como un pacto entre Juan Carlos y yo, era que pues no nos encontrábamos en espacios así de rumba y de eso, porque pues no, realmente no surgía nada, no había ningún producto. Lo que hicimos y en lo que nos encontramos fue a partir de la sobriedad y la creatividad. Eh, Porque cuando participamos por allá en que nos ganamos unas olimpiadas de teatro en lo que era improvisación, ¿cierto? Por ahí hicimos ejercicios de improvisación en el Teatro Fundadores y pues ganamos ahí ese ejercicio. eh, pero era eso, era encontrarnos en ese espacio. Yo sí lo vi muchas veces, pero pasé de largo en los espacios estos de rumba, pero por eso creo que compartí con él espacios como mucho más familiares, ¿sí? Ya sea aquí desde que vivía allá en residencias universitarias, ahí cuando apenas comenzaba la historia con Virginia, hasta verlo ya con sus hijos y en la casa de Virginia, y siempre nos encontramos desde ahí era donde hacíamos nuestros ejercicios de lectura, de interpretaciones, de creación en torno al personaje, porque con él siempre estuve pues cercano a lo que era el ejercicio teatral, eh, y ese era como lo que hacíamos, ¿sí? Esos eran los juegos en los que nos metíamos. eh, Igual cuando él tenía que presentar como una prueba para graduarse ahí del taller con Oscar Jurado, me pidió que lo acompañara, y ahí hicimos un ejercicio bien interesante. Sí, pero siempre como alrededor de eso, porque ese Juan Carlos de ese momento era muy importante, porque era el Juan Carlos que también expresaba miedo. Recuerdo alguna vez que
tenía que irme a casa y me dice, uy, hermano, no me todo lo que sí me da miedo. Yo, toma tu hermano. Como así que no, ese cerebro que tiene, hermano, no se utiliza. ¿Sí? Entonces, porque fueron espacios así muy de unidad, ¿sí? Yo lo que quedé fue con una gran gratitud con Juan Carlos y de haber compartido. Creo que ambos nos podemos dar por servidos por la vida que compartimos. Bueno, mira, listo. Esa es como la introducción, ¿cierto? Yo diría que es como la introducción, pero ya yendo como pues más a fondo. Entonces uno empieza ya es como a pensar, ¿cierto? Que pues, realmente lo interesante de Juan Carlos en un principio y también lo que genera como también unas especies como de reflexiones, incluso hasta críticas, podría ser. Tiene que ver pues ya con el escenario como de la reflexión, porque es que estamos en un ámbito de la universidad y especialmente pues él como estudiante de filosofía y nosotros como estudiantes de artes, eh, manteníamos unas preocupaciones respecto pues a nuestros quehaceres, ¿cierto? Y creo que había varias personas pues, o pues había también como esa idea pues, de pronto de la seriedad de lo que hacíamos, ¿no? O sea, de respecto pues al hecho de ser artista o de ser creador, ser escritor o ser filósofo. Bueno. Y bueno, y eso era, me parece a mí que básicamente como el 90%, si no más, de lo que, del contenido de nuestras conversaciones, ¿cierto? Eh, entonces ahí es donde aparece Juan Carlos también como descollando de una manera muy importante. Y es que no es solo como una persona que fue de una vida intensa, pero que también tuvo esa capacidad de manejar ese otro matiz también más suave y más familiar, como tú nos dices, ¿cierto? Sino que también había como unas conversaciones. Bueno, y también, pues no sé, o sea, no fue mucho de publicar, publicó muy poco, pues, también murió pues muy joven y pues la obra que tal vez estuviera desarrollando filosófica o literaria, pues quedó como truncada, ¿no? Y incluso hasta perdida, ¿cierto? Pero ahí hay un elemento también importante, ¿cierto? ¿No te parece a ti? O sea, como de que había también ahí, o sea, que él también destacaba en como en los conceptos, en ciertas ideas que estaba desarrollando. ¿Cómo lo viste tú? Claro, pues Juan Carlos tenía una mirada, digamos, una mirada que intentaba ser coherente, crítica, objetiva y ante todo constructiva de diferentes temas, ya sea de orden político, religioso, artístico, filosófico. Sobre eso solíamos hablar muchísimo. Siempre estaba pues obviamente en ese ámbito el panorama de la cita y de la reflexión filosófica a partir de determinado pensador o determinada corriente, pero también existía en Juan Carlos el no enclaustramiento en los conceptos y en las teorías. Y hay una cosa que hay que reconocerle a Juan Carlos, es que él no se encasilló en uno u otro tema, ni siquiera en el hacer literario, ni nada de eso. No, él no se encasilló dentro de una forma de hacer o de una forma de pensar. Él utilizó la filosofía, la literatura, el teatro, la creación,
para interactuar en el momento, para generar puntos de encuentro y de divergencia. Y digamos que esas son de las cosas importantes que tenía Juan Carlos. Él no era de mente, digamos, cerrada y que se enclaustraba en un concepto y desde ahí no podía fluir, sino que él simple y llanamente abordaba temas con la seriedad y la rigurosidad que se merecía, pero igual que podía pasar de ese tema súper trascendental a, no sé, hablar de una cosa banal, pero con la misma energía. Entonces, con Juan Carlos había mucho ejercicio crítico, como creo que con todos en ese momento, un ejercicio crítico de lo que pasaba a nivel político, religioso, filosófico, existencial, pero con él siempre uno estaba tranquilo de que no iba a llegar a un extremo de defender eso a ultranza, sino que se podía dialogar de manera mucho más tranquila y flexible. Sí, y en ese sentido, los que pues pudimos como tener esa tranquilidad para conversar con él de manera extensa, ¿cierto? Entonces pudimos tener acceso también como a lo que él tenía para pensar de forma más profunda, porque también era una persona con la que tú te podías quedar conversando muchas horas, sin problema, o amanecerte, digamos, o en rumbes, y además que muchas veces algunas de las rumbas fueron precisamente ese mucho conversar y amanecer conversando y leyendo y citando y creando. Bueno, y ahí empieza a aparecer un poco como unas cosas, ¿no? O sea, en Juan Carlos había, por ejemplo, eh, eh, pues como un gusto mucho por Nietzsche, ¿no? Y también por la calle, ¿cierto? Y también como por lo que tú dices, no, por una cosa que era como una fuera de pues pasaba era fuera de las aulas, ¿no? O sea, ahí vuelvo y me planteo, yo no conocía a Juan Carlos dentro de las aulas de clase, no sé si tú lo llegaste a conocer, pero yo no lo conocí, yo lo conocí fue afuera de las aulas de clase y ahí hay otro movimiento como el de la familia, a la fuera de la familia. Entonces, no sé cómo era como estudiante, no sé cómo era como estudiante pues de una institución, pero bueno, pero sí hacía parte muy importante como esa divulgación, ese rango como cultural, esa cosa que a mí realmente me llamaba la atención de la universidad, ¿no? Y era como esas conversaciones, pues, diversas sobre cosas que tenían que ver con estudio, ¿no? Con investigación, con personas que se dedicaban como años o mucho tiempo, o toda la vida como a algo, y de eso dejaban como unas experiencias y unas cuestiones y nos preguntábamos respecto a gente que había escrito cosas mucho antes y había una idea también de él como también muy relacionada con lo mágico, ¿no? O sea, por ejemplo, también le gustaba mucho Carlos Castaneda y también le gustaba mucho y tenía mucho interés como por lo oculto también en cierto sentido, tenía unas teorías bien locas respecto a su origen, que era desde el Líbano ya como una especie como de, no sé cómo decirlo, como de espíritus o de fuerzas o de herencias que venían desde los celtas, que era otra cosa que a él le llamaba mucho la atención, ¿no? Y era toda esta vuelta hacia sus orígenes, que él los veía como celtas, eh, y a partir de eso también algunas cosas que pasaron, algunas experiencias desordenadas también que tuvimos
con sustancias psicoactivas y estas cosas y que dieron pie pues como a un tipo de visiones y a un tipo de experiencias y de conocimientos que nadie, ni él ni nadie tuvo la capacidad como de tejer, sino que se dieron de maneras diversas y creo que por eso también nos tuvimos como que ir a buscar cada uno como la razón de muchas cosas que estaban pasando allí. Pero él era como una capacidad, como que tenía mucha facultad también para todo esto de no sé, del chamanismo, del ser artista también y del ser como un ser como entre mundos. ¿Tú cómo lo sientes? Claro, lo que te decía Juan Carlos tenía la capacidad mental de no enclaustrarse en una sola forma de existencia. Por eso para él era, creo que ese es uno de los grandes problemas que tenía Juan Carlos en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, y es que él no cabía dentro de ese marco establecido de una única forma de ser y hacer la filosofía y abordar la vida desde ahí. Si bien él habitaba, le gustaba Nietzsche, pero también Hobbes, también muchos otros eh, filósofos, pero no se quedaba allí, y él iba desde la filosofía, como has dicho, hasta el pensamiento ancestral, hasta sus búsquedas por vínculos, digamos, con otras formas de ser del mundo, ya sean los celtas, ¿sí? Ya sea lo que pasaba con la corriente maya, bueno, etcétera. Pero esa era la capacidad que él tenía de moverse entre esos mundos, lo que lo hacía una persona muy especial, porque no se enclaustraba, ¿cierto? Y él podía darte el debate en uno u otro espacio y que se perdiera como su esencia y su capacidad de diálogo. Sí, Sas. Y creo que eso fue también lo que nos hizo encontrarnos y en cierto punto separarnos precisamente por lo que, o pues es mi hipótesis que precisamente por eso, porque empezamos como a profundizar en unas cosas que tenían que ver con una filosofía mucho más profunda, que no era solo filosofía mental, ¿cierto? Sino que era como filosofía de la vida y filosofía de la percepción, filosofía de los estados alterados de conciencia. Y empezamos a profundizar en eso y de repente no sabíamos nada, o yo vi que nadie sabía nada porque nadie fue capaz como de explicar muchas cosas que estaban pasando, ¿cierto? Y como que entonces nos fuimos dispersando cada uno hacia diferentes direcciones. eh, pero yo sigo sintiendo que Juan Carlos tenía mucho talento, es decir, que tenía mucho talento para estar ahí, para quedarse ahí, para resistir ahí y tal vez si, o sea, no si estuviera vivo, no digamos, pero tal vez personas como él, que en este momento estén vivas, pueden estarse dando pues como la oportunidad de empezar a tener como unos pensamientos más generales o como unos pensamientos más integradores o más englobadores o algunas posiciones como más maduras y al mismo tiempo como más sorprendentes respecto a como a eso que estábamos haciendo. Es como algo que de todas maneras pues sí, pienso yo, ¿no? O sea, a mí personalmente es algo que como que de cierto modo hay que seguir haciendo, que es como seguir explorando cierta oscuridad, cierto no saber, cierto desconocido, seguir explorando cierto misterio que no se agota. Pero que en ese momento como que no nos lo planteábamos así, o sea, ni siquiera nos lo estamos planteando como lo estoy diciendo yo en este momento, como que un misterio común al cual de algún modo todos estamos llegando de maneras diversas, sino que era como algo como tácito, como que no teníamos, como que lo estábamos haciendo y no teníamos ninguna reflexión todavía al respecto. ¿O tú qué piensas?
Exacto, sí, el problema es que en el ejercicio de vida, pues uno se encuentra personajes como Carlos y muchos otros que nos encontramos, nos encontraremos y seguiremos encontrándonos en la vida, pero es solo pues esa distancia la que permite ver la gran diferencia entre lo que uno vivía y después lo que reflexiona. Muchas cosas de las que hablábamos con Juan Carlos era, eh, eh, tenemos claro, y él lo repetía una y otra vez, los filósofos están muertos, ¿sí? Y nadie necesita los filósofos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Vivir y para vivir pues hay que llevar esa vida, pero tiene que volver vida, que era lo que más, si uno ha de ser sincero, lo que más promulgaba Juan Carlos. Sí, a pesar de estudiar filosofía, él nunca permitió que le llamaran ni filósofo ni nada de eso, porque para él era claro, los filósofos están muertos y nosotros lo que tenemos es que vivir y llevar esta teoría o esta forma de concepción del mundo a la vida. Y eso era como el ejercicio principal. Una cosa, hago un paréntesis allí, una cosa que resalto de Juan Carlos era un componente para mí ético muy importante, sin que él lo expresara así, es que jamás en lo que nosotros compartimos, que fueron muchos años, jamás escuché a Juan Carlos hablando ni bien ni mal de uno u otro, ¿cierto? Jamás escuché que hablara bien o mal de una persona, ya sea cercana o lejana, ¿cierto? Porque eso sí hay que decirlo, él en eso era absolutamente eh, claro. Sí, él no te iba a hablar de una u otra persona en entorno crítico o de adulación sin estar la persona. Él sí era muy claro en eso y eso es una de las cosas que hay que reconocerle, pues que son valores que se llevaron, puede ser de lo familiar, pero que se llevaron de la filosofía a, al campo profundo. Yo creo que la gran filosofía que había y la gran literatura que había aprendido Juan Carlos la llevaba encima como vida. Y eso era lo que llamaba la atención, ¿cierto? Porque era sino verlo y uno sabía que era de las personas que no escribe poesía, era poesía, ¿cierto? Por lo tanto, cuando escribía, pues sí, había una completa coherencia, porque él era de esa forma, y no era una forma de serlo como esforzada, era una forma que le salía natural. Y creo que eso fue lo que nos aportó, es un poco del encanto de Juan Carlos, que no era tanto, a pesar de que podría ser muy teórico llegar a profundidades teóricas, tú veías, lo veías ahí en la práctica y en carne y hueso. Ujú. Bueno, pues, a ver, sí, porque es que ese punto me parece interesante respecto a este, a este tipo de personajes que no son personajes, mm, no son personajes, a ver cómo lo planteo, o sea, son como, parece que el resultado de su filosofía de vida termina siendo algo muy original y esa originalidad implica también como una no invitación a la imitación, ¿cierto? Eh, sino como una invitación
a encontrar, hacer aquello que es como natural en nosotros, ¿no? O sea, como lo que tú dices también, que en él se sentía que su actuar era natural, sí, era espontáneo. Entonces, es como si estuviera dedicado, obviamente, a lo que es totalmente fácil o espontáneo para él y ese resultado de eso siempre es muy original. O sea, es un resultado que en última siempre termina siendo inimitable e incluso no recomendable, ¿sí? En términos de imitación. Y por eso mismo como su originalidad y por eso mismo como su paradoja, ¿no? Porque es como imitemos esto, ¿no? O como que imitemos esto es, no imitemos el resultado final, que es lo que termina siendo Juan Carlos, ¿cierto? Como el efecto de una política interna o el efecto de una visión, ¿cierto? Sino que es la visión que me parece a mí que un poco es también lo interesante y lo valioso dentro de él y es qué es lo que termina configurando, dándole la posibilidad a él de expresarse de esa manera, porque igual pues no es una iglesia, él no pertenecía como a una iglesia, ni pertenecía, o que yo sepa, pues no pertenecía a un grupo como en particular, o no sé a qué grupo pues yo creo que el grupo, él pertenece pues como a ese selecto grupo como de los locos sabios, ¿cierto? Entendidos estos locos sabios como esos locos que no logran como son como indomables, ¿no? O sea, como que no, son como difíciles, o son muy difíciles de domar, ¿no? Son como muy difíciles, y sin embargo, a pesar de ese aspecto salvaje e indómito, tienen también ese otro lado dulce y suave y familiar, o sea, no son unos locos del todo, no son unos descarriados del todo, pero tienen esas dos dimensiones y, y pues lo que yo veo es que son valiosos, o sea, es que hay mucho valor, o sea, hay una enseñanza ahí muy interesante en ellos. ¿O tú qué piensas de eso que digo? Sí, Juancho, pues por su forma de ser, ¿cierto? Por ese encuentro entre el niño y el joven que venía de allá de su tierra natal y encontrarse en Manizales en filosofía y letras y tenerse que adaptar a esta vida y cómo desde eso que enseña logra mostrar su esencia, eh, digamos, eso es y seguirá siendo lo más importante que ha hecho Juan Carlos, eh, porque lo importante era conocerlo ahí, ver sus expresiones, su forma de abordaje, y como tú decías ahora, que no era forzado, salía original, sí, la gente podría molestarse y pensar que era erróneo o no, pero él no lo estaba haciendo desde un ejercicio de confrontamiento, sino de sinceridad. Él era así como era, sí, no te disfrazaba, no te doraba la píldora, ¿cierto? El que no le gustara a Juan Carlos verlo en estados alterados, pues él simplemente no se acercaba a él porque no era una cosa que él fuera a ocultar, ¿cierto? Pero pues decir que solo era estados alterados es una mentira porque pues él era otros estados también, y también era igualmente sincero y no había una transformación tan radical que uno pensara, ve, aquí este man está pelando el cobre, sino que siempre era lo que era. Ujú. Sí, bueno, pues yo
pienso que ahí se va abriendo pues una reflexión que a mí me parece muy interesante hacer. Yo creo que yo incluso tengo una copia por ahí de la tesis de la monografía de filosofía. Y bueno, y tengo en mi cabeza pues como una serie de memorias, de conversaciones con él. eh, pues de pronto por intereses míos filosóficos también, pues porque siempre fue como una persona que pues de forma casual y como por azar fue como la primera persona ya en la Universidad de Caldas, como que sabiendo yo que estudiaba filosofía, ingenuamente como que fue a la primera persona que tuve como la confianza para preguntarle una pregunta filosófica que tenía, después de haber salido de alguna clase de música. Y ahí empezó como nuestra conversación, o sea que nuestra conversación comienza con una pregunta filosófica mía y con una respuesta larguísima de él y una amistad pues que empezó así y que me llevó pues también a darme cuenta que también escribía, que tenía intereses de escribir, que estaba haciendo una novela, que escribía poesía y empezar a conocer su poesía y empezar a conocer eso que tiene que ver con esto de esta idea, pues un poco, ¿qué podríamos decir? No sé, maldita o qué oscura, como que cierto sello, pues, tú sabes, pues juvenil, desafiante, tóxico, ¿cierto? Sin ser de los tóxicos, de la poesía, como cierto estado como de radicalidad y de, no sé, como de tragedia también un poco, cruzada como pues con esta tragedia griega que también cruza como con un ambiente de vitalidad, o sea, como un vitalismo, ¿no? Que es lo que también le da como esa cuestión nietzscheana. Eh, y lo que dices tú, y como que a él le interesaba más ser ese vitalismo que tener una filosofía simplemente, y por eso creo que eran cosas de las que en últimas yo no lo oí tanto filosofando, sino que él filosofaba era de lo que venía eh, en la conversación en un proceso de vitalidad, digamos, o sea, no se salía del proceso de vitalidad para hacer filosofía, sino que si dentro de él se daba esa conversación, pues él fluía con esa conversación, pero poco se le veía a veces haciendo esos procesos metacognitivos de reflexionar, aunque yo sí me di cuenta que los tenía, ¿cierto? Y que los había, y que escribía en algunos cuadernos, que tenían unos cuadernos que pues en últimas no sé dónde quedarían, y había algunos conceptos que son bien interesantes para pensar de a dónde quizás también sacaba como su fortaleza, ¿no? Porque lo interesante a veces como de este tipo de personajes es como de a dónde sacan su energía, es lo que tal vez es como más envidiable, siento yo. ¿Qué piensas tú? Sí, habría que ser consciente que para Juan Carlos el ejercicio del encuentro y el compartir era el lugar más potente, era lo que a él lo fortalecía. ¿Sí? Por eso yo creo que es el encuentro entre múltiples personas que de una u otra manera se acercaron a Juan, porque su fuerza venía del encuentro mismo. Sí, en el encuentro tú podías verlo caminando, sentado allí, y solo se desplegaba esa fuerza y esa capacidad cuando aparecía el encuentro y el diálogo. Ujú. Ahí podías ver que era un sujeto profundamente anclado a lo social, y lo social como el compartir, el crear a partir de el encuentro entre Ujú. diferentes.
Claro, porque es que eso me parece interesante porque es como empezar a ubicar realmente el terreno donde él estaba trabajando, o sea, que digamos como que más allá de, y eso lo reflejaba él, y lo han dicho algunos también, incluso en una charla con los tóxicos también se habla de cómo el poema terminaba siendo simplemente un efecto secundario de un ejercicio de ser, de vivir como poeta o vivir como poesía. Y es algo que yo creo que es como uno de los grandes como mensajes que yo veo en los 90, que ahorita empato con él también. No sé si en Manizales o donde más, pero en Manizales por lo menos donde nosotros vivíamos era como la obra como un efecto secundario de la vida real, ¿cierto? O sea, de la que como que de repente hubo esa vista y yo lo percibí también muy rápidamente y creo que pues creo que bueno no sé, Hacen fue uno de los, pero antes ya había también como de que llegara Hacen también había una idea ya un poco como de que la vida del artista terminaba siendo más importante que la obra, algo como así, ¿cierto? Como que entonces sentía uno todo el tiempo que la obra era siempre como un efecto secundario, ya una cosa retardada, como una cosa que llegaba luego, como una estela que llegaba luego, de un vivir vitalmente que era realmente de donde venía la obra y donde la obra nacía, donde la obra se sembraba, donde la obra se encontraba. Y, y por ahí más o menos íbamos, pero otra vez, pero siento yo que este tipo de reflexiones no fueron como claras, sino que fue ese vitalismo como tal, esa intuición de ese vitalismo como tal que apenas podemos estar como haciendo la reflexión ahora o la hago. Y creo que había, pues, no sé si diferentes tendencias, pero creo que desde mirar ese vitalismo, porque había esa preocupación realmente en Juan, pero yo creo que también había como esas críticas alrededor, ¿cierto? Y era como quién está haciendo el vitalismo correcto, ¿no? O quién estaba realmente resolviendo la cuestión del vitalismo como algo valioso o simplemente un ejercicio de la ingenuidad o realmente podía haber allí. Y creo que en mucho fue ingenuo porque no hubo un planteamiento como tal, ¿cierto? O si el planteamiento lo hubo fue como bastante tangencial, fue solo como un efecto secundario de vivir como de una manera muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Como no reflexiva, ¿no? Como no representacional, ¿cierto? Como no vivir de manera representacional, sino vivir de una manera más directa, entonces, o performática, entonces, pero todo eso fue como muy intuitivo, o sea, como que apenas, no sé, apenas estuviera yo señalando que incluso es lo que quiero decir, es que esa época sobre todo pesa no tanto la pintura, ni el dibujo, ni la escultura, sino que lo que pesa es esas acciones vivas que se hicieron, digamos, o sea, lo que como que incluso creo que era lo que estaba empezando a observarse más. ¿Tú cómo la ves? Ajá, sí. Es que para ese momento, yo lo miro desde este punto, para ese momento en la escuela de arte había cambiado el proceso de las artes como pensadas técnico y en el desarrollo técnico para la creación de la obra y se comenzó a abordar temas absolutamente diferentes como fue el concepto como tal, el origen de, de la obra basada en la experiencia en la vida del ser humano. Y claro, todos estábamos volcados de una u otra manera a vivir en la vida y a cargar la obra de vida, que fuera más como un ejercicio de sismógrafo de la vida propia de cada uno de los creadores. Y eso eh,
llevaba también con una apertura de la escuela que estaba abierta al encuentro con, a partir pues ya fuera de la rumba o de los encuentros casuales, pero era el lugar donde se convergía diferentes disciplinas y todas esas disciplinas estaban marcadas por una sed tremenda que teníamos los jóvenes de ese momento de vivir la vida, porque estábamos en una época bastante fuerte y nosotros nos reuníamos en torno a vivir y sentir la vida. Y ese era como el guión que había allí y era lo que permeaba todo. Queríamos vivir nuestras vidas, atravesar la creación por allí, pero ante todo que ese momento histórico estuviera atravesado por nuestra vida. Yo creo que de ahí es donde nacen todos estos recorridos que hemos hecho de los años 90, de la pasión por la vida, que era lo que nos tocaba, porque no teníamos, digamos, otros espacios de entretenimiento más que la calle, lo que hacías con tu mente, con tu creación, porque y se mostraba al círculo pequeño inmediato, porque ese era el único espacio de exhibición que teníamos, no digamos, una exhibición no, digamos, oficial, sino la forma en la cual nos hacíamos ver que reconocíamos al otro de manera directa, que eso, digamos, fue lo que movió, porque cada uno de los jóvenes teníamos que jugar un papel y estábamos en el descubrimiento de cuál es mi papel, mi rol, mi forma de ser y de estar en el mundo y lo que le aporto o desde donde recibo los aportes de los demás. Y ese era como el momento en el que vivíamos desde mi perspectiva. Ujú. Bueno, pues me parece muy interesante porque sigue estando como en deuda una revisión entonces de ese material que es como lo que Manizales de los 90 hemos estado haciendo y bueno, y creo que vamos a seguir haciendo, sino que como que si no encuentra uno con quien dialogar y si no encuentra uno con quien conversar, es más difícil profundizar en lo que, como en tejer lo que podía haber ahí, que es precisamente con lo que estamos de algún modo en deuda, algo así, o sea, como, como, como cosas, lugares a donde no hemos ido dentro de nosotros mismos que están ahí como esperándonos y son parte de lo que necesitamos ahora, ¿cierto? O sea, como trasladarnos como hacia unas especies como de espacios que quedaron medio atendidos, como no bien atendidos, como no bien mirados, y más como en el territorio de un ámbito tan creativo como el nuestro también, se produce como mucho material como sin tener tiempo como de revisarlo y bueno, y mucho material se va a quedar sin revisar, pero como que podemos empezar a revisar algún material de ese como por la necesidad también de darnos más sentido también en lo que estamos haciendo ahora y también para darnos también como la moral y la paciencia para reconocer que mucho de lo que estamos haciendo también en el momento que se va a quedar ahí, lo hemos hecho y de pronto no, se va a tardar mucho tiempo para que pues tenga algún tipo como de uso o de utilidad. Pero en este momento pues está siendo como importante esto precisamente por la conexión tal vez que tuvimos con la creatividad. Bueno, claro, hay creatividades de la casa, hay creatividades sí, desde la casa hay creatividad, algunas casas son más creativas que otras, pero
o sea, uno podría decir que uno de los ejes de la creatividad de una región en un momento determinado, pues es precisamente su facultad de artes o sus instituciones artísticas. Y pues, y los grupos de jóvenes que se crean para hacer arte de cualquier tipo, como que en ellos está como el corazón de la creatividad de ese momento y, y pues nosotros estuvimos ahí, sino que lo que yo siento es que sigue haciendo falta esa otra parte de la lectura, de la escucha, es decir, o sea que se hizo mucho pero se escuchó poco, o sea, todavía hay como una especie de fantasmas o de golems o de gregores que vagan por ahí como por la memoria colectiva esperando como a ser escuchados y creo que no es solamente como la cuestión de un espanto o un descanso en paz, sino que es el nacimiento de algo nuevo, ¿cierto? De algo que al revisarse, que al mirarse, que al volverse a ver, termina empezando a adquirir valor, que es un poco también el ejercicio de Manizales de los 90, y es mirar hasta dónde podemos subir el valor de las obras y de las creaciones y de los pensamientos hechos en los 90, ¿cierto? Si eso se puede, si eso se puede hacer a partir de dedicarle tiempo como atención a valorar, a sopesar como un poco más detenidamente, que es como muchas cosas que allí pasan. Entre esas pues, personajes que van surgiendo y Juan Carlos es como uno de muchos de esos personajes que pues lo remito seguramente porque pues está dentro de mi red de amistad y mi esfera y entonces aparece allí como un personaje importante y pues obviamente el problema de que ya no está vivo entonces implica que solo podemos pues como a partir de reconstruirlo un poco a partir de los testimonios pero que también al mismo tiempo es solo un pretexto para pensar todo esto de la red y todo esto de la tribu en ese mismo sentido vitalista, o sea, en ese, pues, me gusta acordarme de eso porque, o sea, en el sentido vitalista de que no se nos vuelva eso y por eso es una cosa como que no es de cada 8 días o no es como tan así, todo depende, ¿cierto? Como de la comunidad, todo depende es como de la efervescencia de la comunidad, del interés de la comunidad, pero yo no me veo pues haciendo simplemente un listado de personas ahí como para entrevistar en Manizales de los 90, sino que las cosas van surgiendo, ¿no? Van emergiendo y a partir de las conversaciones pues va apareciendo y por eso pues Juan Carlos era alguien que estaba ahí pendiente como de, y bueno, y este es solo uno de los programas o las charlas que vamos a dar sobre él, o sea, ahí como vamos como a abrir un archivo sobre Juan Carlos Navarrete, a ver qué pasa, digamos, a ver qué personaje termina apareciendo desde diferentes puntos de vista. Lo que sí es como que un personaje que vale la pena recordar, precisamente por sus matices también, por sus sorpresas que nos sigue dando respecto a esas diferentes, a esas otras esferas también que de pronto no conocíamos de él y que bueno, y que empiezan a aparecer porque compartía con otras personas, de ahí la complejidad del personaje y pues la capacidad de haber creado también como diferentes públicos o diferentes escenarios o diferentes intereses. Y entonces en ese sentido, pues es que hablamos, también quiero decirlo como que esto también sea como como un pequeño ejemplo de hablar de lo que yo llamaría o llaman como estos maestros locos, ¿no? Como los maestros que no son, esos brujos locos que no son como que lleva un grupo como de una manera ordenada, ¿cierto? O lidera un grupo de una manera ordenada, sino que como que ese mismo desorden o ese mismo caos en el que vive no es solo caos, sino que también es como obra y al mismo tiempo nos invita como a encontrar nuestro propio caos y como gozárnoslo y disfrutarlo. No sé, ¿tú qué piensas de lo que acaba de decir? Sí, no, lo importante de la remembranza es hacer evidente unos vínculos que formaron y que hicieron
y que nos aportaron mucho y que fueron unos vínculos muy humanos, ¿cierto? En espacios compartidos, donde cada uno de los, entre comillas, locos que habían allí y que habíamos en esos espacios, éramos personas que estábamos buscando y construyendo una identidad, pero a partir de nuestro propio esfuerzo, no a partir de imágenes mediatizadas, sino que lo construimos a partir de lo que nosotros íbamos encontrando, tejiendo en el camino. Y claro, muchas cosas se quedaron en el tintero porque pues estábamos en un proceso de construcción y no iba a quedar tiempo para reflexionar sobre eso que estábamos construyendo. Pero sí es importante tenerlo en cuenta y como dices, yo siento que el círculo cada vez se va cerrando más porque, digamos, muchos van desapareciendo, otros van mudándose a espacios totalmente diferentes, se pierde la conexión y entonces quedamos en círculos muy, muy pequeños para hablar de ese momento. Y sí es bueno, ya que existen estos medios digitales, poner en evidencia eso para que el diálogo se haga un poco más amplio, ya que nosotros pues logramos habitar el espacio del cara a cara hasta este espacio de lo digital. Entonces, sí es importante recordar que si bien parecíamos como locos, estábamos en una construcción de la realidad, en la realidad local, de la realidad que bien no nos gustaba, pero que estábamos en un ejercicio de transformación de cómo se veía y cómo se sentía esa realidad. Sí, eso es lo que yo creo. Yo creo que nosotros estuvimos ahí en un momento de construcción de una realidad que, que quedó pendiente por un cambio tecnológico muy fuerte, que es la Internet, y creo que ahora, curiosamente, esa misma Internet y esas mismas tecnologías que como que entraron y cortaron muchos procesos que se estaban haciendo en los 90 y los llevaron como que apareció una bifurcación y pues todo el mundo agarró pues como la novedad y también pues sí, todos lo agarramos porque la agarró el Estado, la agarró la institución, la agarró todo el mundo que fue este mundo de lo digital y todos echamos por ese camino. Pero ahora como que se queda vacuo, ¿no? Se va quedando como vacuo el hecho de la tecnología por la tecnología, ¿cierto? Se va quedando como vacío el hecho de tener estas cosas porque sí, ¿cierto? Y entonces es como que después de tanto como establecimiento o penetración tecnológica de esta nueva tecnología, es como, bueno, ¿en qué era que estábamos? O sea, de qué era que veníamos hablando. Y eso de que veníamos hablando, curiosamente, ya cuando uno retorna, lo encuentra, por lo menos para nuestra generación X, lo encuentra ahí en los 90, o sea, lo encuentra antecitos de entrar, pues entonces, en toda esta cuestión digital y vuelve a eso y entonces empieza a encontrar allí como por decirlo de algún modo, como sus orígenes, ¿no? O sea, unos orígenes como que son uno mismo y era como en lo que uno venía y venía de una manera muy bonita, ¿no? Que era como ese apasionamiento, como dices tú, que aunque pues había personas que como por sus características, eh, no sé, genéticas, meméticas, tenían una expresión de esa intensidad mucho más elevada, sí había en general como una pasión por la juventud misma y sobre todo pues obviamente quienes entrábamos a estudiar artes, pues eso pues de todas maneras no quita lo primitario, entrar uno como con esa ilusión a estudiar artes y los otros a estudiar filosofía y empezarnos a encontrar de una manera muy particular
a conversar y alimentarnos pues en esos imaginarios que hoy nos damos cuenta que son unos imaginarios importantes a los que tenemos que retornar y tenemos que restablecer y tenemos que mirar con mayor profundidad, porque si no nos vamos a quedar eso con la parte tecnológica, pero vamos a perder como contenido, ¿no? Vamos a perder como, por lo menos nosotros, digamos la gente que ya empezó a nacer desde el 2000 para acá y ya es nativa completamente de lo digital, pues el retorno para ellos es un poco más fácil también porque hay muchas más grabaciones de ellos mismos, ¿cierto? O sea, cada como que generación nueva va teniendo un mejor registro de sí misma, ¿cierto? De algún modo. Nosotros estamos ahí anterior y el salto pues es cuántico, ¿cierto? En la capacidad de registro que tienen ya del 2000 para acá a la capacidad de registro que tuvimos antes. Entonces, pues es muy importante nuestra conversación, o sea, nuestra memoria, nuestros recuerdos, ¿cierto? O sea, como que es el único lugar donde reposan, no hay una CPU donde ir a buscar eso, sino que está solo en nuestros cerebros, digamos, están los cerebros de los de la generación X, los 90 solo están en los cerebros de la generación X. Entonces, bueno, y de las otras generaciones, pero pues a mí personalmente yo me he enfocado como en los de los 90, pues los que eran jóvenes o estaban estudiando esas cosas. Y me interesan pues los adultos que estuvieron ahí rodeando eso también, pero pues de manera pues como extra, ¿no? Como secundarios, por enfocarme un poco enfocar un poco como el asunto y no enloquecerme mucho pues como contando, porque empiezan a aparecer pues de todo, ¿no? Empiezan a aparecer los 80s, empiezan a aparecer los 70s, empieza a aparecer de todo, o sea, empieza a aparecer que los adultos, qué tal, y pues se va perdiendo un poco como el foco de lo que yo realmente pues pretendo con esto de conciencia juvenil subterránea, que también a veces pues se va como hacia lo institucional y termino pues haciendo alguna entrevista que tiene que ver con personas que la miran desde la universidad o desde otras instituciones, pero no es el centro de este programa, digamos, de Manizales de los 90, sino que el centro sigue siendo lo subterráneo, ¿no? O sea, como lo juvenil y que es más o menos como a lo que nosotros pertenecimos y que es muy interesante como escuchar la historia de otros jóvenes subterráneos en otros paralelos a nosotros también de los 90 que de pronto nosotros no vimos hablar de ellos o bueno, etcétera, porque pues también es chévere que Manizales no era muy grande y entonces pues nosotros nos movíamos un poco como por todos estos escenarios culturales, de las casas de la cultura y todo, y pues más o menos nos dábamos cuenta del general de lo que había, ¿cierto? O sea, en términos de, era más o menos manejable, ¿cierto? Lo que uno puede, y creo que sigue siendo manejable, o sea, que es más o menos manejable saber como qué hay, digamos, culturalmente en una ciudad pequeña o mediana, digamos, como era Manizales, y en ese tiempo igual, y pues al estar nosotros pues, en Bellas Artes, pues como que estábamos en el corazón del acceso a la información de qué era lo que pasaba culturalmente en la ciudad, o sea que sin duda éramos nosotros. ¿Aló? Aló, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Aló? Hola. Hola, yo te escucho. Ya, es que se había como perdido un poco la señal allí. Ah, bueno. Sí, no, Sí, que era muy sí. interesante todo ese momento porque yo aquí escuchando te hacía una reflexión que Manizales era un gran campo de batalla, voy a poner esa metáfora un tanto fuerte allí, pero era un campo de batalla al cual se entraba desde la pasión, era la única forma de sobrevivir en esa selva, era la pasión y la expresión de la pasión de cada uno, y cada uno tuvo su forma, su manera de encajar y de expresar la pasión y la capacidad enorme, que es una cosa que no se ha reflexionado mucho, y es la capacidad enorme que teníamos los jóvenes de movilizar la información de lo que pasaba en la ciudad y asistir de manera directa a los múltiples eventos, microeventos, grandes eventos, como fuera, y la capacidad que teníamos de informarnos y de poder asistir a eso, a pesar de no tener la gran tecnología digital, pero sí teníamos esa capacidad digamos, de colegas o de parceros de comunicarnos
y ponernos citas y movilizar el tema cultural. El tema cultural, digamos, como hasta ahora, de ese mundo subterráneo, ese mundo no institucional, que era en el que nos movíamos, pero que de una u otra manera impactó lo institucional, porque hay que reconocer que los jóvenes movimos culturalmente un aspecto importante de lo que fue la ciudad, que no sé si sobre eso hay alguna reflexión o algún estudio, pero movimos culturalmente en la ciudad hasta lograr, pues, no sé, el Festival de la Niebla, cambios en diferentes aspectos, porque logramos movilizarnos desde esa pasión increíble que emanaba y que estaba en el aire. Exacto, entonces es como un poco como lo que estamos como investigando, como eso que había en el aire, que pues en principio es un pispirispis, o mejor dicho, en principio es un pispirispis hasta que tú empiezas a hablar como con la gente que estuvo ahí cerca y todos te empiezan a decir, yo también vi el pispirispis, yo también vi el pispirispis. Entonces uno dice, ah, pues pucha, ¿cómo así? Usted también lo vio, yo pensé que solo lo había visto yo, o que solo era una película mía. Pero entonces ahí es un poco como con lo de Manizales de los 90 también, es como al abrir ese testimoniar de los 90, pues empezar a ver que sí el Pispirispí no era solo como una ilusión de una sola persona, sino que era toda una generación pues que estaba ahí como viendo una serie de cosas. Y entonces ahí es donde yo quiero que hacer digamos, como un acercamiento a través de esas conversaciones con esos cerebros que todavía están vivos y empezar como a hacer por lo menos en principio un tejido que nos empiece a permitir irnos acercando cada vez más a sucesos particulares incluso, ¿cierto? O sea, como a cosas que vamos marcando y que vamos recordando juntos y que quizás vamos viendo que se forman como nudos o como nodos que empiezan a ser como lugares donde hacer de nuevo como el doble clic. Es un poco como la metodología de como unas interfaces de la memoria y de la conversación y del recuerdo. Entonces, bueno, interesante porque ahí empezamos como a extender pues más cables de toda esa memoria, ¿cierto? Y por lo menos si también quedan aquí grabados para poder uno devolverse sobre ellos o que otra persona los revise y empezar a hacer como una anti-Alzheimer colectivo, ¿no? ¿Cierto? O sea, Ajá. como mejorar la red neuronal de la tribu, ¿no? Mejorar la red neuronal de la tribu, entendiendo tribu es como las relaciones reales que tú has tenido con unas personas, ¿cierto? O sea, y las concretas que tienes ahí. Y en esa, digamos, como activación de esa red neuronal, evitar ese Alzheimer, ese olvido de la tribu que luego se vuelve un guiñajo, que luego se vuelve pues como ¿cómo se llama? Como una cosa ahí fragmentada, partida deshilachada, que termina volviéndose es basura social, ¿cierto? Y esa basura social pues es mucho pues como de lo que a veces nos habita en la cabeza, que es como no saber quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos, de qué somos parte, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces eso me parece interesante, además porque también creo que ahí, pues, al hacer Zoom, creo que ahí hay muchas cosas importantes en términos realmente históricos. Lo interesante también de todo esto es que al final ya nadie puede mentir lo que hizo o no hizo allá. Yo por eso hablo también del esclarecimiento de las verdades culturales. O sea, nadie puede decir que hizo la obra que no hizo o que hizo o que escribió el poema que no escribió o que tuvo el grupo que no tuvo en ese tiempo, porque como estamos haciendo esta memoria colectiva, pues es muy difícil, ¿cierto? Que aparezca algo a lo cual no fue nadie que conozcamos, ¿cierto? Entonces también de cierto modo, pues ahí hacemos un esclarecimiento de la verdad cultural. Todavía estamos a tiempo porque pues somos cincuentones, entonces no estamos tampoco como tan llevados. Entonces podemos hacer esa memoria y bueno, y luego de que se hace esa memoria, pues ya se pueden hacer también
los doble clics sobre esos, que es lo que yo te digo, que creo que en los 90 hay muchos doble clics importantes a nivel de obras, a nivel filosófico, a nivel de acciones, a nivel de muchas cosas, mucha creatividad. Creo que hubo un momento de muchas cosas pioneras, o sea, de muchas cosas anticipatorias o por lo menos paralelas a cosas que estaban pasando y que son bien interesantes y que por otro lado pues hacen parte de la historia de la ciudad en términos de su creatividad, de una época y su creatividad. Entonces me parece muy importante. Pues no sé, yo creo que por aquí ya podemos entonces como ir redondeando como eso que me gusta cómo quedó, porque quedó simplemente como súper como abierto, pues como te digo, como bueno, y recordando a Juan Carlos, pues empieza a aparecer todas estas otras conexiones. Entonces, pues te dejo ahí como para que hagas como una redondeada si quieres o si quieres hacer algún comentario adicional o no sé qué quieras decir. Sí, hermano, que es bueno encontrarnos y revivir las pasiones con las cuales hemos caminado y que aún nos acompañan. Y seguramente habrán mutado de alguna manera, pues ya muchos no habitamos la ciudad o no habitamos los mismos espacios, pero creo que al encontrarnos podemos reconocer esas pasiones que nos movían y eso es lo que nos conecta. Eso es lo que hace que realmente haya una hermandad de calle. Y gracias, hermano, por todo. Ah, qué bonito eso. Bueno, hermano, entonces este fue el episodio número 21, la sección A. Espero que esta sí que haya quedado bien grabada, de Manizales de los 90, Conciencia Juvenil Subterránea, Navarrete 1971-2009, y pues hoy estuvimos conversando con uno de sus parceros mutuos, el tío Pacho Francisco Parra, hermano. Entonces un abrazo y bueno, espero descargar este audio y subirlo ahí al canal y yo te aviso. Listo, hermano. Un Chao, abrazo. chao. Chao.